Primero que todo, muy buenos días. Eh, ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? Bien, si se escucha, alguien que reaccione en el chat para que nos dé retroalimentación. Buenos días. Perfecto, muchas gracias, Raimundo. Muy bien, entonces empecemos entonces con la charla que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por asistir y darnos el tiempo de poder compartir el tema de manejadores de aire acondicionado, que es un tema que creo que nos apasiona a todos los que estamos en la industria, porque puede ser tan sencillo como quiera, pero tan complejo como se quiere y también como lo requiere el cliente. Entonces, eh, mi nombre, soy el ingeniero Germán Torres, soy el director de ventas de HVAC Latam, donde HVAC Latam es una compañía que está distribuyendo de forma exclusiva para México varias marcas como las que vemos acá, como es Mitsubishi Electric con la marca Climaveneta en aires de precisión, manejadoras de aire acondicionado, todos los sistemas de chillers, al igual que la marca Decon, que es fabricante de BRBs inclusive también chillers centrífugos, Saviana, que es lo que vamos a ver hoy, Blue Box, que es una marca italiana de aires de precisión y chillers también, y Atom, que es una marca que distribuye temas de data centers tipo container y soluciones de aires acondicionados de precisión. Digamos que siempre hacemos una introducción de los 3, 4 slides iniciales de quiénes somos, ¿no? Porque es uno de los puntos importantes. Hablamos de que somos un mayorista, pero un mayorista no hace este tipo de seminarios, no conoce mucho de los productos. Por eso también en muchas ocasiones de, hablamos de que somos una plataforma. ¿Y en qué sentido decimos que somos una plataforma? En el sentido de que nuestra función es específicamente tener los equipos, pero también dar esta parte de charlas, en fin. Somos un poco, sí, obstinados en el tema de decir, oye, en el mundo de aires acondicionados solamente existen 3 marcas y son de nuestros amigos del norte. Sí, en ese tema somos un poco obstinados y es precisamente donde HVAC Latam dice, oye, es que en el mundo están pasando miles de cosas. Se está haciendo investigación y desarrollo en muchos otros campos, tanto en Europa como en Japón, en fin. Oye, ¿por qué esas marcas no están en México? Es cierto que no todos los fabricantes dan la facilidad para que estos entren y es ahí donde está HVAC Latam. Tenemos más de 20 años de experiencia en el tema de aires acondicionados y es esa experiencia que queremos llegar a compartir también. Nuestro foco es traer tecnología, explicarla a los clientes, pero también tener claro de que no todo el mundo tiene Rolls Royce. Es decir, estamos claros de que tenemos que buscar un muy buen balance precio-beneficio y esa es nuestra misión. Hablar de cosas que podamos llegar a soportar, que podamos conocer bien y que en realidad sean una solución desde la perspectiva técnica y de precio para nuestros clientes en México. Todo esto lo hacemos basado en unos principios que son, llamémoslo, nuestras columnas que sostienen la operación. La primera es la confianza. Somos una compañía que lo que quiere es dar conocimiento y que no va a traer fabricantes cualquiera a México. Es decir, tenemos fabricantes, imagínense, compañías como Mitsubishi no nos han dado la representación y la mantienen con nosotros porque sí, sino es porque quieren o ven en nosotros una empresa que transmite confianza hacia los canales. Vendemos soluciones de calidad con alta tecnología, pero también tenemos que tener en cuenta que el mundo hay que cuidarlo. Lastimosamente es el único planeta que aún conocemos que tenga cerveza, por ejemplo. Entonces, hay que cuidarlo y hay que cuidarlo. Fíjense, esta semana hemos visto noticias en este instante, mientras que nosotros hablamos, hay personas en el Reino Unido que están muriendo por temas de calor. Ayer, antier, un aeropuerto en el Reino Unido lo tuvieron que cerrar porque su pista de aterrizaje se estaba derritiendo con las altas temperaturas que hay. Oye, pues sí, pero pobrecitos los europeos, en fin. ¿Y qué pasa con nuestros amigos de Monterrey? No sé si hay alguien conectado. Ya no hay agua.
y todos empezamos a voltear a mirar, oye, y el calentamiento global, ¿qué onda? Esto es algo en lo que nosotros como empresas de aires acondicionados sí o sí tenemos que estar involucrados. Oye, pero ¿cómo si el calentamiento global es un tema pues más bien del tema de la polución, del CO2, de los coches? En realidad no solamente de ellos. La industria de aires acondicionados utiliza refrigerantes que ayudan efectivamente al tema de calentamiento global, que tienen unos GWPs bastante altos hoy, uno. Dos, en la industria de aires acondicionados somos empresas que capturan la energía y la mandan a la atmósfera. Entonces, pues sí, el calentamiento global también nosotros tenemos una responsabilidad. Y en seminarios posteriores, y creo que el próximo que vamos a hacer para el mes de agosto, va a tratar precisamente de sistemas de bombas de calor para sustituir los boilers o empezar a quemar gas, básicamente para tener agua caliente. Hay mejores formas de hacerlo y es parte de lo que vamos a hacer. Pero bueno, parte de lo que hemos hecho en México es experiencia con muchos clientes donde se han implementado muchos tipos de soluciones. Hay muchos logos que no están aquí. Soluciones, por ejemplo, de sustitución en hoteles de 5 estrellas, de todos los boilers y utilizar otro tipo de tecnología para calentar el agua. Hacer sistemas de recuperación de energía es otro de los temas relevantes. Entonces, si lo vemos de esta forma, lo que podemos hacer para el planeta, para nuestros hijos, nietos y bisnietos es mucho. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra charla el día de hoy? El objetivo es muy sencillo, es transmitir información. Cuando nosotros colocamos y posteamos en las redes sociales, oye, vamos a tener un seminario, muchas personas dicen, oye, ¿qué costo tiene? Pues no tiene costo. Nuestro tema es difundir tecnología. Por supuesto, hay una promoción de marcas, pero lo más importante es promover tecnología per se. Y eso es lo que queremos hacer en la mañana de hoy. Ok, último slide, lo prometo, de propaganda. ¿Qué tipo de tecnologías tiene HVAC Latam? Por supuesto, uno de los puntos muy importantes y fuertes es el tema de chillers. De todas las tecnologías, desde los pequeños hasta los más grandes, enfriados por aire, enfriados por agua, en fin, con sistemas de bombas de calor y chillers polivalentes, que algunos de los que nos han seguido en nuestras redes sociales en los seminarios, saben que una unidad polivalente es una unidad que es capaz de generar agua fría y agua caliente de forma simultánea e independiente. Entonces, esto es un sistema muy interesante. Manejadores de aire acondicionado, que es lo que vamos a hablar hoy. Todo el tema de data centers es un tema muy interesante y además sistemas BRB de la marca Decon, de los cuales inclusive nosotros tenemos inventario en la Ciudad de México. Muy bien. Les prometí, ese era el último slide con respecto a temas de propaganda. Ok. Entonces, primero que todo, yo sé que muchos de nosotros entendemos cuál es el concepto de una manejadora de aire acondicionado. Sin embargo, sí me interesa empezar, digamos, desde las bases muy rápido y llevarlos a un nivel más alto. Ok. ¿Qué es una manejadora de aire acondicionado? Es un sistema que trata y hace un tratamiento del aire por etapas o por fases en la medida que el aire va pasando a través de la manejadora. Vamos viendo en el transcurso de esta charla cuáles podemos ver que son esas etapas. Vamos a hacerlo primero sencillo y después vamos complicando. La primera etapa, entonces lo vamos a ver, es el tema de, bueno, el aire que va a entrar a la manejadora, ¿de dónde viene y qué me interesa hacer con ese aire? Lo segundo es, ¿puedo recuperar esa energía que viene? Tercero, sistemas de filtración como tal. Luego una fase de enfriamiento, sistemas de calentamiento, porque si enfrío el aire, no siempre lo voy a enfriar. O sea, si estoy en invierno, también estoy interesado en calentarlo. ¿Cómo manejo el tema de la humedad dentro de una manejadora de aire acondicionado? Más todo el sistema de inyección. Y sí, luego de 2 años y todavía falta otro tanto de pandemia, nuestras manejadoras de aire acondicionado son el principal agente que nos puede ayudar a minimizar y mitigar los riesgos de contagios en las oficinas. Entonces, muchos de ustedes pues están familiarizados con otras manejadoras de aire acondicionado. Usualmente vamos y le decimos a un fabricante norteamericano, oye, quiero una manejadora de aire acondicionado. Sería lo natural, porque pues son vecinos, es más fácil traer una manejadora hecha en Tijuana o hecha en los Estados Unidos para México, o aquí también se fabrican en Puebla, en fin.
Si tenemos tantas opciones, ¿por qué una manejadora hecha en Europa? Es lo primero que tenemos que ver. Uno, en Europa existen estándares muy específicos con respecto a manejadoras de aire acondicionado y cómo tiene que hacerse una manejadora. No por nada, muchos de los laboratorios farmacéuticos están localizados en Europa y vienen con todos esos estándares de decir la manejadora tiene que hacer así, 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 así. Estos estándares van específicamente en varios temas. Uno, ¿cómo está hecha la unidad? ¿Qué tan fuerte es? ¿Cómo es su estructura? O sea, nadie va a querer que la manejadora después, por el mismo peso que tiene sus sándwiches, su motor, se empiece a abrir. Entonces, hay un estándar que habla precisamente de qué tan fuerte tiene que ser la manejadora. Que el segundo, este estándar incluye el tema de qué tanto calor viene, se va a poder meter dentro de la máquina a través de las paredes. Y esto es súper importante porque muchos de nosotros pueden decir, ah, no, pues viene un sándwich. Ok, sí, manejadora sin sándwich no es manejadora, ¿no? Es un pedazo de latas. Pero en la medida en la cual el sándwich tenga por certificación una transmisión térmica determinada, vamos a saber qué tan eficiente es el sistema. Entonces, porque muchos damos por hecho que todas las manejadoras son iguales y en realidad no. Si se va a hacer una manejadora para Tijuana, va a ser muy diferente para Cancún y va a ser una muy diferente para la Ciudad de México porque estamos hablando de calores diferentes, estamos hablando de humedades diferentes, salinidades diferentes. Y el tercer nivel es el tercer tema que cubren estas normas, es el índice máximo de escape de aire. Es decir, si nosotros manejamos una presión X dentro de la máquina, lo menos que queremos es que el aire empiece a salirse por todos lados, porque eso implica ineficiencias, ¿no? Nos desgastamos enfriando el aire para que después, casi que a la salida por una fuga o por una mala unión, el aire se esté saliendo y eso es algo que pues no es viable. Entonces, otro punto importante es tener la certeza de que las máquinas se hacen con un mínimo de estándar de fabricación. Una manejadora de aire no es un equipo que va a durar 2 años, va a durar mucho tiempo. Y lo que queremos es precisamente que vengan certificadas, que vengan con una altísima calidad y que además vengan, que puedan hacer un buen volumen de fabricación. Muchas de las compañías que hablan con nosotros dicen, bueno, ok, yo puedo cotizar una manejadora de aire acondicionado con ustedes. ¿Cuál es el tiempo de fabricación? En tiempos normales sin pandemia, por supuesto, un tiempo de fabricación de una manejadora en Europa es entre 4 a 6 semanas. Y más unas 4 semanas de fabricación. Estamos hablando de que 10 a 12 semanas tenemos aquí una manejadora de aire acondicionado hecha a la medida, ¿no? Ahora más adelante vamos a hablar de cómo recortar estos tiempos, pero hecha la medida es este. Entonces, cuando ustedes comparan los tiempos hechos aquí en México o hechos en los Estados Unidos, ven que inclusive ellos podrían llegar a tener un mayor tiempo de entrega, más largo. Y entonces uno dice, bueno, pero espérame, ¿por qué si la mando a hacer en Europa casi que desiguala los tiempos? Porque la capacidad de fabricación es bastante grande. Y en ese orden de ideas hay que hablar un poquito de quién es Saviana. Saviana es una compañía fundada desde 1929, ya estamos a puertas de cumplir 100 años con Saviana. Y esta foto que ven ustedes aquí es la foto del año más o menos 1932, donde los señores que tienen los sombreros que están en el centro son los dueños de Saviana, los socios fundadores. Entonces es una empresa que ya va a cumplir más de 100 años. Entonces, es una empresa estable, muy, muy estable, que sabe lo que hacen. Y aquí les muestro algunos de los avances que han tenido pre y posguerra, inclusive. En el año 1935 crearon los primeros calentadores de agua, de calentadores de ambiente utilizando agua, porque algo de lo que quiere la compañía es no utilizar refrigerantes, nada, sino en realidad utilizar temas que sean sustentables. Entonces, ¿cómo caliento? Con agua. Entonces, están estos calentadores eléctricos. Ahí están desde el 46 los mismos calentadores ya basados en agua. En el año 73 empezaron a construir los primeros paneles radiantes con agua, es decir,
¿cómo puedo calentar espacios utilizando agua caliente? Entonces, se tienen varias tecnologías de paneles radiantes en ese momento. Desde el 79 empezaron a manejar fan and coils, desde el 85 han ganado premios y reconocimientos por la creación de varios sistemas de aire acondicionado. Desde el año 95 venimos hablando de los filtros electrónicos o de plasma. Y recuerden, mucho antes de la pandemia ya teníamos esa tecnología de este tipo de filtros que es capaz de combatir inclusive no solamente los hongos, las bacterias, pero también los virus. Entonces, desde el año 95. Entonces, es el mayor fabricante, Saviana, en Europa, al punto en que compañías como York les manda hacer las manejadoras de aire acondicionado ellos y simplemente les pone el logo al final del día. Entonces, parte de lo que vamos a ver aquí es que es una compañía bastante grande y de la cual pues nosotros ya tenemos varias unidades funcionando de Saviana aquí en México y exitosamente en el sector farmacéutico, pero no solamente en el sector farmacéutico, sino también en el sector productivo, ¿no? Aquí hay algunas fotografías, por ejemplo, Airbus para hacer el calentamiento de los hangares. Vemos un avión muy bonito y arriba ven ustedes los paneles radiantes o estas tuberías que están recorriendo que están diseñadas precisamente para calentar los hangares. Aquí a este lado, por supuesto, compañías como Ferrari, Lamborghini, en fin, utilizan este tipo de calentadores utilizando agua o los que tenemos, por ejemplo, en la foto intermedia, que hacen procesos de convección del aire para bajarlo y poder calentar espacios bastante grandes con soluciones bastante compactas. Entonces, ese es otro tema que luego hablaremos, pero bueno, ok. A nivel de manejadoras de aire, siempre cuando vamos a querer tratar el aire, lo primero que nosotros pensamos es en un fan and coil, ¿no? Fan and coil de diversas presentaciones, que bueno, hoy no vamos a entrar a hablar de fan and coils, pero entonces lo primero es el fan and coil. Si yo quiero capacidades un poco más grandes, ya utilizo un modelo de manejadoras que se llama las Ocean, que es una mezcla, casi que podríamos decir que son fan and coils con esteroides, son grandes, pero no tan grandes como para hablar de una manejadora. Ya después de ahí pasamos a la línea Zeus, en donde podemos tener manejadoras preconfiguradas, prearmadas, tanto para flujos verticales o horizontales. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque mucho de lo que hablamos de manejadoras de aire acondicionado, un porcentaje de nosotros dice, ok, necesito una manejadora, ok. ¿Y qué necesitas de la manejadora? El 70-80% de nosotros necesita algo muy estándar, ¿no? Una sección de filtros, una sección de enfriamiento, una sección de motor, para de contar. Esto es súper importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque si ustedes nos dicen manejadora de aire acondicionado, nosotros vamos a pensar de que puede ser, y vamos a ver al final del seminario, tan compleja como se quiera. Entonces, y todos los fabricantes tienen unos modelos ya preseleccionados de manejadoras, de forma que los tiempos de despacho de estos equipos ya son mucho más cortos porque no son personalizados. Simplemente tienes un par de opciones. Quiero cambiarle un poco el filtro, un poco el motor, para de contar y ya, quiero que me la despachen. Entonces, es mucho más rápido, son más económicas porque es producción un poco más en volumen. Y de estas entonces no vamos a hablar tanto porque vamos a irnos un poquito sobre las complejas, pero lo que quería hablar es de que existen las compactas, que son las Ocean, de ahí pasamos a las prediseñadas, que son las Zeus, y de ahí nos saltamos a las Titan. ¿Qué son las Titan? Son manejadoras de aire acondicionado donde ya es totalmente personalizado el diseño de la máquina. Es decir, para poder empezar nosotros con una configuración de una manejadora de aire acondicionado, necesitamos entender mucho el proyecto. ¿Qué es entender el proyecto? Oye, ¿qué velocidad del aire quieres? Por supuesto, ¿qué volumen o qué caudal de aire quieres? ¿Qué cantidad de BTUs quieres? ¿Cómo quieres enfriar o calentar la manejadora? ¿Quieres con agua? Entonces dame las temperaturas. ¿O quieres calentar? También dame las temperaturas. ¿O quiero utilizar un sistema de expansión directa, de la cual nosotros pues ya tenemos mucha experiencia ahí?
Entonces dime al otro lado qué tipo de condensadora quieres. ¿Quieres una unidad BRB, que también las tenemos? ¿Quieres una condensadora normal o cómo la quieres? Explicar, que también nos ayuden a entender cómo es el sistema de ductería que ustedes necesitan y por supuesto es qué caída de presión va a manejar la manejadora, de forma que dimensionemos adecuadamente los motores para que venzamos esa caída de presión de los ductos y qué tipo de ventilación quieres, qué sistema de filtrado. Entonces, son muchas opciones. ¿Cómo vamos a hacer el seminario? Ya voy por la mitad y tengo que explicar cómo es el seminario. Discúlpenme porque me anticipé mucho. ¿Cómo vamos a hacer el seminario? Voy a explicar algunas secciones que tiene usualmente una manejadora de aire acondicionado, qué opciones hay para poderla construir. Y luego de esto el ingeniero Cuauhtémoc me va a colaborar o nos va a ayudar con el tema de la explicación de cómo opera el software que tenemos de Saviana. Y parte de lo que nosotros queremos en la mañana de hoy es poderlo compartir con todos los asistentes, de forma que ustedes puedan diseñar sus propias manejadoras y que básicamente nos digan, ok, yo quiero esta manejadora, que esta herramienta les genere los planos hacia su cliente, para que el cliente diga, ah, no, sí, quiero humidificación, quiero esto, ¿no? Que los diseñadores puedan trabajar con ella. Y ya que tengas tu manejadora, nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, pásame cotización. Entonces, lo primero es, ¿cómo es la estructura de la máquina? Entonces, lo primero que la herramienta siempre nos va a preguntar es, bueno, de tu manejadora, ayúdame a explicar, ¿dónde va a estar localizada? ¿Va a ser una manejadora para interior o para exterior? Si es para exterior, automáticamente dinos qué tipo de aislamiento se quiere, porque tenemos varias opciones. Por supuesto, entre más alta la densidad del aislamiento, por supuesto es una máquina que va a funcionar más eficientemente en el ambiente, al exterior, pero también es claro que va a pesar más. Entonces, esto es una consideración que hay que tener. ¿Qué tanto quiero mis paneles? Usualmente o por defecto son de 50 milímetros, o sea, son paneles gruesos. Y yo los invito, oye, ustedes, muchos de los que han estado en el medio de aires acondicionados, ya conocen manejadoras de aire acondicionado, han visto que otros fabricantes, por defecto, sus paneles son de 25 milímetros. Entonces, ¿por qué es importante qué tan anchos son los paneles? Y también la densidad del material que hay en el sándwich. ¿Por qué? Porque esto entonces lo que nos va a permitir es que si la manejadora no tiene unos paneles buenos, un sándwich adecuado, el calor del medio ambiente se va a meter en la máquina. Y esto lo que va a hacer es que todo el esfuerzo que estamos haciendo por enfriar el aire que está pasando va a tener una contraprestación porque en realidad no lo va a enfriar lo que debiera. Y esto los diseñadores los ven cuando sienten que la unidad de aire acondicionado no da la capacidad suficiente. Entonces todos los que diseñan dicen, no, espérame, hacemos un muy buen cálculo de cargas térmicas. Diseñamos un buen chiller y hasta nos pasamos en capacidad porque decimos, no, para tener algún colchón de miedo. Y aún así hemos visto edificios donde dice, oye, pero ¿por qué no estamos logrando las temperaturas que son? Cuando entramos a mirar, no es un problema de diseño, es un problema de construcción de la manejadora, porque entonces el aire se enfría, pero al mismo tiempo se calienta allá afuera. Y esto tan sencillo como entender cómo son mis sándwiches o mis paneles de aislamiento y qué tipo de densidad tienen estos paneles, es el aspecto que ayuda a que en realidad el sistema vaya a funcionar eficientemente y como lo tenemos diseñado. En el caso nuestro, entonces damos el chance de inclusive paneles por lo menos son de 50 milímetros, se puede hacer un poco más anchos y cambiar la densidad del material. Por defecto es poliuretano inyectado a 45 kilogramos por metro cuadrado. Y es más, los invito a que pregunten o que miren las otras especificaciones de otras manejadoras, cuál es la densidad que tienen y qué aislante tienen. No es lo mismo poliuretano inyectado que mineral wool, que tiene una transmisión de calor menor y con una densidad mayor hacemos que en realidad la máquina por dentro puede estar muy fría y por fuera puede estar caliente, pero no importa, lo que importa es lo de adentro. Ahora, el material externo es importante, es decir,
Puede ser acero galvanizado, ok, pero va a estar al exterior, va a estar cerca al mar, entonces toca colocarle protección salina para que nuevamente lo que queremos es que la máquina dure años a pesar de que esté cerca al mar. Inclusive puede ser de acero inoxidable, entre otros materiales. Internamente también tenemos opciones, y más adelante Cuauhtémoc de pronto va a entrar en algún detalle ahí, en donde no simplemente dejemos el metal, sino puede tener una película antimicrobiana que nos haga más fácil a la gente de mantenimiento, no solamente limpiar la máquina, sino que la máquina no se vuelva un repositorio de virus o bacterias o similares. Entonces, esto también es viable para que la máquina internamente en sus sándwiches venga forrada adecuada. Ahora, usualmente la primera sección que tenemos en una manejadora de aire acondicionado es, bueno, primero tiene que entrar el aire, ¿no? Entonces, en la primera sección que vamos a ver es cómo quiero que entre el aire. Va a ser 100% recirculación, que es cuando yo digo, utilizo básicamente el aire y no lo voy a renovar. O sí voy a renovarlo. Ok, si voy a renovar el aire, ¿en qué porcentaje? ¿Mm? Quiero entonces una renovación del 20, del 15, del 30%, o quiero una renovación del 100%, por ejemplo. Ok, ¿cómo me voy a conectar? Entonces, uno, si voy a aceptar aire del exterior, entonces tengo que tener la capacidad de modularlo o va a ser algo fijo. Si es fijo, entonces, ¿qué tipo de louvers voy a utilizar? Si voy a empezar a modularlo, y es decir, utilizar la automatización realmente de estas máquinas, entonces, ¿qué motor le voy a colocar al sistema? Entonces empiezo a tipos de rejillas, si las quiero o no las quiero, la voy a dejar libre y hasta dónde voy a empezar a regular. Entonces lo primero que tenemos que ver en la sección de entrada del aire, cómo va a entrar, de dónde viene, qué volúmenes vamos a manejar. Y por supuesto también qué presiones. En algunas ocasiones se tienen que colocar turbinas que jalen el aire. Lo segundo, que es algo de lo que muy pocos hablan, es, hay muchos clientes que, o sea, ya con el tema de la pandemia, no podemos dejar que las unidades sean 100% recirculación del aire. ¿Por qué? Porque entonces si hay algún tipo de contagio, vamos a estar ayudándole al virus a dar vueltas y vueltas por todo el edificio. Entonces, por eso lo primero que hicieron las autoridades hace 2 años fue decir, no, 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 todos los edificios tienen que tener de una u otra forma renovación de aire. Ah, ok, si mi manejadora era 100% recirculación, entonces todo el mundo empezó a hacer cambios en las manejadoras o ver qué sistemas adicionales colocaban. Entonces, hoy la tendencia es hacer un poco más de renovación de aire. Además que antes de la pandemia todas las personas hablaban del síndrome del edificio enfermo, es decir, ese olor que adquieren las oficinas cuando no tienen renovación de aire, como ese olor a moho, como a guardado. Entonces, la renovación de aire es algo importantísimo. Pero cuando permito que el aire en cierto porcentaje entre nuevo, ¿qué pasa con la energía? Y con energía me refiero al esfuerzo que hizo la unidad en enfriar un aire que estaba dentro del edificio. Entonces, supongamos que estamos en Mexicali y estamos enfriando una gran nave, una gran maquila, que le costó a la máquina, al chiller, bajar la temperatura de ese aire. Y yo decido tener un 20% de renovación del aire, donde tengo un aire que va a entrar a 50 grados centígrados o a 48 o 45, no importa. Entonces, ese esfuerzo de ese aire que está saliendo, porque así como uno entra, el otro sale. Entonces, ¿cómo hago para no perder todo el esfuerzo de ese aire y que además me toque sacar o volver a hacer la chamba para ese 30% de aire que está entrando? Entonces, lo primero que hoy en día se tiene es los sistemas de recuperación de energía. Esto va a meritar otra charla, porque esto es muy interesante, pero algo que sí puedo tener en las manejadoras de aire acondicionado es un sistema de recuperación de energía, aire a aire, de forma que ese aire que está entrando a 50 grados centígrados, si yo tengo mi nave a 25, 24, cuando ese aire entra, yo le pueda quitar energía
proceso de preenfriamiento y esa energía se la paso al aire que está saliendo. ¿Sí me explico? De esa forma, el aire que estaba en 24 y que nada que hacer, me tocó sacarlo por tema de la renovación. Le digo, ¿sabes qué aire? Ya no, estabas en 24, quítale la energía a este aire que está entrando en 48 grados centígrados para que el aire que ya estoy sacando se calienta, en realidad se calienta, y sale a 35 grados centígrados. Pero entonces ese proceso de intercambio me ayuda a que el aire que entraba en 48 baja su temperatura a 35, 32 grados centígrados, de forma que la manejadora de aire acondicionado, cuando le toque enfriarlo, ya no va a enfriar 50 grados, 40, 50 grados centígrados, sino va a enfriar 35. Y esto desde el punto de vista mecánico implicó poder preenfriarlo sin hacer ningún esfuerzo. Y este tipo de tecnología, cada vez que un cliente les pida, quiero renovación de aire, que es lo que todos tenemos ya que hacer hoy día con las pandemias, es cómo evito perder energía, ¿no? Y este tipo de tecnología la tenemos. Este es un tipo de tecnología, muchos de nosotros ya conocíamos las ruedas entálpicas. Lo malo de las ruedas entálpicas es que en realidad el aire no se renueva. Es decir, si recupero energía, es un proceso de preenfriamiento, en fin, pero no estoy sacando aire realmente. Si lo que estoy haciendo es un proceso de intercambio de energía, que es muy diferente. Aquí sí estoy sacando aire. Entonces, sigamos. Entonces, lo primero es, tenemos una, y ahora lo vamos a hacer con una manejadora en un diseño, cómo entra el aire, cómo lo preenfrío o lo precaliento, dependiendo del clima también que esté manejando. Y lo siguiente que viene es cómo lo filtro, porque hay muchas opciones. Inicialmente muchos dicen, bueno, quiero un filtro del 50-60%, que sería un filtro como un G4, o empiezo a decir, no, ¿sabes qué? Quiero un 70%, quiero un 90%. Entonces ahí es donde empezamos a decir, ok, si quieres un 70-80%, ya podemos irnos a filtros en bolsa no rígidos, o si quiero 90 y tanto por ciento, también puedo irme a filtros en bolsa rígidos que hacen un poco más fácil la manipulación del filtro, pero nuevamente también son filtros un poco más costosos. O irme hasta los filtros EPA de 99.995%, que todos pensábamos que en los hospitales esto era espectacular, hasta que vino un virus llamado COVID, que es más pequeño y por ese 0.005% igual pasaba a través de los filtros. Entonces, tenemos toda la variedad de filtros, ¿no? Lo importante es entender qué aplicación necesito. Entre más alto el nivel de filtración, mayor el nivel de energía consumido por la unidad para poder vencer o pasar a través de ese filtro. Ahora, la tecnología no se ha quedado atrás. Hablamos de que los filtros de los hospitales son 99.995%, sí, pero la tecnología ha ido avanzando hacia los filtros de plasma o los filtros iónicos, que también se conocen. ¿Y cómo funciona esto? En la parte de lo que tenemos a la izquierda, vemos la entrada del aire. Hay un prefiltro, básicamente un prefiltro que lo que hace es filtrar las partículas muy grandes. Después sigue una fase que se llama de ionización, en donde cargamos eléctricamente estas partículas. Si no estoy mal, se cargan negativamente, de forma que la partícula entonces va a tener una carga eléctrica. Cuando hablo de partícula es polvo. Un microbio también es susceptible de cargarse eléctricamente, un virus también, una bacteria. Entonces, todas estas partículas se cargan negativamente en la primera fase y en la segunda fase hago que ese aire pase a través de unos ánodos que están con energía positiva. Entonces, al tener una diferencia de carga entre las partículas y los ánodos, lo que hacemos es generar una atracción. Entonces, todas estas partículas que van a hacer, ¡pum!, van a quedar pegadas a los ánodos, van a quedar pegadas ahí y el aire va a seguir derecho. Es decir,
le vamos a poder sacar todo eléctrica y electrónicamente, todas las partículas, todos los virus, todo lo que son bacterias, virus, sin tener que estar sufriendo por una caída alta de presión. Esto va a ayudar a que entonces puedo esterilizar el aire más fácilmente sin estar empezando a utilizar grandes cantidades de energía, porque esto, para hacer este proceso de carga eléctrica, no se requiere tanta energía y por ende tampoco tengo que estar con motores sobredimensionados empujando para vencer la presión de los filtros. Entonces, para esto les tengo un video. Espero no tener problemas acá con el audio del video, si no les pido disculpas. Bueno, esperen un segundo. Vámonos con esto de una vez. Con esto queremos es mostrarles cómo opera el sistema de filtros iónicos que se llaman Crystal. Yo creo que otros fabricantes también los pueden tener. Entonces, hay agentes químicos en el aire, hay micropolvo, tenemos miles de partículas, ¿no? ¿No se escucha? Un segundo, me están diciendo que no se ve el video. Un segundo que voy a solucionarlo de alguna forma. Ok, voy a colocarlo, disculpen. Un segundo, voy a dejar de compartir, ok. Ahora voy a compartir. Un segundo, solucionamos este problema. Mientras tanto, un segundo, lo que ya tengo acá. Comparto aquí. No hay presentación que no tenga una bronquita y si no, no sería presentación. Ok. Incluir audio. Muy bien. Tengo aquí esto. Un segundo, voy a compartir. Un segundo, que creo que ya lo resolví. Aquí voy a compartir la presentación. Disculpen, todo esto va a quedar ahí grabado en nuestro video. Lo siento mucho. Bueno, sigamos. Ahora creo que ahí sí está. ¿Sí? Ups. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Un sistema de filtros para fan and coils que se instala también inclusive en manejadoras highball o en cassettes. Hoy, Saviana tiene una unidad que solamente tiene ese filtro en ventilador para hacer la sanitización del aire, sí. Pero estos filtros también se pueden colocar en manejadoras. Aquí vemos todo el proceso de prefiltro, la ionización que cargamos positivamente las partículas y ahí la retención de las partículas a través de los ánodos.
¿Cómo es el lavado? Muy sencillo, algo de detergente, agua y ya. Muy, muy sencillo. Entonces, la tecnología, que no era. Pues la tecnología de filtros ha ido más allá para poder brindar equipos que tengan muy poco consumo energético. Recuerden, el tema de consumo energético es importante en esta generación. Y que no tengamos tantas caídas de presión, pero que igual logremos el objetivo de hacer la filtración. Entonces, hoy los invito a que sí incorporemos estos sistemas de filtros en los diseños de las nuevas manejadoras de aire acondicionado. Y hay clientes que nos han dicho, bueno, ¿y qué pasa si yo ya tengo una manejadora de aire acondicionado? No hay problema. Nosotros como HVAC Latam tenemos filtros de plasma que se colocan en los ductos. Al colocarlo en los ductos, ya simplemente quitas los filtros que ya tiene tu unidad paquete o tu unidad manejadora, ya no los necesitas y estar cambiando y cambiando y cambiando, eso ya es tecnología del pasado. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Siguiente paso es el sistema de humidificación, que hay varias tecnologías. Uno como aire lavado, que es una de las opciones que se tienen, o con sistemas de aspersores de agua, o inclusive con botes humidificadores. Entonces, hay una sección específica para humidificar el aire y luego ya nos pasamos a la sección de qué voy a hacer con la temperatura. Entonces, necesito agregarle energía, es decir, necesito calentar el aire o necesito enfriarlo. Si lo necesito enfriar, entonces siempre voy a tener dos alternativas. Utilizar agua, que puede ser agua de que viene de un chiller, entonces estamos hablando de agua, o agua de condensados, que entonces ya podría ser agua que viene a una temperatura un poco más baja con una torre de enfriamiento. O si necesito calentarlo, puede venir de una fuente de agua caliente o una fuente inclusive de vapor también. O la otra es, pues nada que hacer, no tengo forma de calentar agua con vapor o con algún tipo de equipo. Entonces lo que hago es colocar sistemas de calefacción eléctrica. No voy a entrar mucho en el detalle, eso se lo voy a dejar a Cuauhtémoc con la herramienta. Luego ya pasamos por la sección de turbinas, en donde tenemos todas las opciones. Poco a poco hemos ido migrando de las turbinas que requieren sus motores y sus poleas, bien sea con las dos primeras, y ya nos hemos ido pasando a turbinas plug-in o a motores plug-in donde la turbina y el motor es uno. Y aquí en esta gráfica me faltó el más avanzado, que son turbinas Easy Fan o electrónicamente conmutadas, que ya no tienen un motor. Ya lo que hacen es funcionan en DC y regulan la velocidad de ellas mismas, por lo tanto ya no necesito variadores de frecuencia. Entonces, voy a dejar que entre en más detalle en ese sentido. Entonces, aquí entonces empezamos a armar configuraciones muy interesantes de manejadoras de aire acondicionado, como este ejemplo que tenemos. Entonces, tenemos, alguien que me explique este diseño. Tenemos entonces primero una rueda entálpica. Eso quiere decir que tengo separado el exterior del interior o dos zonas. En la zona que está a la izquierda entra el aire, probablemente está al exterior porque por eso tiene estos dampers. Lo filtramos y ese aire sube, tiene un contacto con la rueda entálpica y después lo expulsamos ayudados con una turbina adicional. Va. Por el otro lado, hacia la derecha, tenemos un aire del interior donde existe un prefiltro, existe un proceso de calentamiento o enfriamiento, si lo ven en la parte de abajo, y una turbina que expulsa el aire, pero antes de expulsarlo tiene algo que se llama un sistema de filtración iónica, que es como lo vemos ahí en el diseño. Entonces,
Este está un poquito más interesante, pero bueno, voy a darle la palabra a Cuauhtémoc Ortega, quien nos va a explicar cómo es este sistema del software de selección de Saviana para hacerlo mucho más práctico. Entonces, voy a dejar de compartir. Más tarde ya nos vamos a poner en contacto. Entonces, yo sigo la charla. Cuauhtémoc, explícanos, por favor, cómo funciona este software para poder configurar manejadoras de aire acondicionado. Muchas gracias, Germán. Muy buenos días a todos. Nada más si me apoyan a avisarme si mi audio se escucha de forma correcta. Yo te escucho muy bien. Perfecto. Se escucha bien. Sí, listo. Y ya también se ve la pantalla de la herramienta de selección. Yo sí la veo, Cuau. Perfecto. Sí, también se ve. Perfecto. Bueno, ahora sí. Retomando donde se quedó el ingeniero Germán Torres, les muestro la interfaz, la página principal de la interfaz. En este caso es la herramienta de selección para unidades manejadoras de aire de la marca Saviana, donde, como pueden ver, aquí tenemos diferentes opciones, que son todas las que ya se mencionaron previamente, pero yo les voy a mostrar cómo es la integración entre cada una de esas y las opciones que hay para cada una de estas secciones. Por ejemplo, vamos a empezar por lo que son las secciones de compuertas. Entonces basta con que yo le dé un clic directamente aquí y la arrastre. Permítanme un segundo. Ok, listo. Lo principal es generar un archivo en el que vamos a empezar a trabajar, donde podemos nosotros agregar información sobre nuestro proyecto, en este caso el nombre del cliente, el lugar donde se va a trabajar y alguna referencia. ¿No? Nosotros no le vamos a poner ninguna de esa información, vamos a darle a aceptar y también nos va a permitir seleccionar, por ejemplo, para la primer manejadora de aire que con la que vamos a trabajar, un caudal con el que se va a seleccionar el tamaño. Es importante recordar que usualmente la velocidad máxima del aire para el cálculo de una manejadora de aire es de 2.5 metros por segundo. Este valor se da porque es el valor máximo al que se puede trabajar el aire antes de generar arrastre de gotas en secciones como los serpentines. Más adelante vamos a ver qué opciones tenemos en caso de que nosotros excedamos ligeramente esa velocidad y vamos a hacer uso de un elemento adicional que en este caso se llaman separadores de gotas. En este caso vamos a utilizar un valor nada más como ejemplo. Vamos a suponer 30.000 metros cúbicos por hora para que nos muestre las opciones a las que está sujeta y también nos da una velocidad de cálculo para cada una para este flujo y nos muestra también los modelos. En este caso, como decimos, vamos a trabajar con un límite de 2.5 metros por segundo máximo. Nosotros seleccionamos la unidad modelo 400-300 y la seleccionamos y le damos a aceptar. Ahora sí, ya me habilita las opciones. En este caso es una compuerta o la primera compuerta que solamente cuenta con una. Este es para el caso de que la manejadora sea o 100% aire exterior o 100% recirculación. Una vez seleccionada esta opción, nosotros aquí podemos ver todos los opcionales a los que estamos, los que tenemos disponibles para esa sección. En este caso yo le estoy indicando que está inductada, pero también puede ser directa. En el caso de que, por ejemplo, la unidad manejadora sea para instalación en exterior y con 100% aire exterior. Ahora, 100% aire exterior significa que nosotros también podemos habilitar lo que es la opción de incluirle un louver, que en este caso son ¿cómo se llaman? Las rejillas de aluminio. También puede venir con protección contra pájaros o elementos grandes que también pueden llegar a ser succionados por esa sección.
Y también nosotros podemos cambiar desde aquí la orientación de esas secciones. Por ejemplo, en este caso, la frontal es, digamos, la base, pero yo sé que aquí no les está desplegando, pero hay más opciones. En este caso, por ejemplo, yo puedo poner que sea por la parte superior y automáticamente la cambia. Y aquí vemos que ya también cambia. Dice sección superior. También puede ser en la parte posterior o frontal. Este sería en el caso frontal. Y cuando lo muestra con líneas punteadas, significa que está en la parte posterior. Entonces nosotros podemos configurar desde este punto la orientación de las compuertas. Ahora, ¿qué pasa si yo retiro esta sección y ahora trabajo con una sección de caja de mezcla? La selecciono y aquí ya me permite modificar independientemente cada una de las compuertas. Por ejemplo, yo puedo decir, para la compuerta de retorno, quiero que quede en la parte superior, que es la que está marcada en color azul. Y para la toma de aire exterior, vamos a dejarla como si fuera, por ejemplo, una sección libre. Y la vamos a seleccionar con las rejillas contra lluvia y la rejilla contra pájaros. Ahora es importante también recalcar a este punto que si ya lo notaron, aquí por de base nos deja la opción que es dejar solamente la preparación para que se incluya un actuador. Este para el caso de que la manejadora de aire sea controlada por ahora sí, por un controlador externo. Y ustedes puedan incluir toda la gama de actuadores que sus fabricantes preferidos les ofrecen. Pero también puede venir con la opción de que sean de compuertas manuales. Por ejemplo, si yo quisiera también cambiar la de retorno a compuerta manual, basta con que lo seleccione aquí y le doy manual. Entonces, de aquí podemos ver cuáles son las opciones que tenemos para compuertas. También tenemos una tercera sección, que esta usualmente es una compuerta de bypass. Esta se puede utilizar en el caso de que ustedes quieran volver una manejadora de aire multizona. Entonces, nosotros calculamos al caudal máximo de las zonas y aquí ya por parte de control, aquí sí es necesario incluirle un apartado de control donde nosotros podamos, en el caso de que trabajemos con, digamos, la compuerta número 1 o la número 2, si van a trabajar al mismo tiempo, esta compuerta está totalmente abierta, pero si en algún punto no sé, por ocupación, la zona 2 requiere menos aire, esta compuerta puede ir abriendo o cerrando en este caso para restringir el flujo de aire que pasa a través de esta zona. En este caso vamos bueno, es importante también recalcar, cada una de estas compuertas también tiene sus opcionales. Vamos a retirar esta y vamos a quedarnos solo con, por el momento vamos a ir armando una opción para que al final nos muestre el reporte completo de cómo quedaría una selección hecha con esta herramienta. Vamos a quitarla y voy a dejar solamente una compuerta. Vamos a trabajar como si fuera una unidad manejadora de aire, la más sencilla, y después hacemos un segundo ejercicio con una manejadora de aire un poco más compleja. Dejo esto, lo voy a dejar como me lo indica, no le voy a modificar nada. Y pasamos al apartado de filtros. Ahora, aquí están acomodados casi como los presentó el ingeniero Germán. Entonces tenemos el apartado de filtros sintéticos, pero si yo le doy clic, el de base que me selecciona es un G4, pero también tengo la opción de cambiarlo a filtro metálico, como pueden ver aquí. Ahora, cada una de las secciones de filtración despliega más opciones. En este caso, por ejemplo, dice sin switch de presión diferencial, pero si en algún punto su proyecto lo requiere, puede también venir con un manómetro de presión diferencial Magnehelic ya instalado dentro de la manejadora, fuera de la manejadora, pero ya viene con la preparación.
Esto es para medir qué tan saturado está el filtro. También tenemos la opción de un micro switch en las puertas. Este es un apartado de seguridad adicional que ofrecen las manejadoras Aviana. ¿Y cómo funciona? Si yo selecciono la opción, en el momento en el que ya llegue el equipo, el micro switch está directamente controlado al ventilador. Entonces, en caso de que la puerta se abra mientras el ventilador está operando, este switch lo que hace es para automáticamente el motor del ventilador. Es una medida de seguridad adicional. También viene la sección de una mirilla para saber, bueno, para poder ver hacia dentro de la manejadora, en caso de que haya alguien trabajando, saber que está dentro, ¿no? Y también nos da la opción de cambiar la posición del filtro. Esto es nada más para saber si, por ejemplo, ustedes tienen alguna preferencia del lado en el que prefieran incluir una sección ¿cómo se llama? De inspección, perdón. Y algunos modelos, dependiendo del tamaño del equipo, nos permiten también incluir una sección de lámpara germicida por UV. Pero en este caso, por el flujo de aire tan grande que maneja y el modelo, me dice que tengo que contactar primero, antes de continuar con mi selección, para validar con la oficina, o sea, con el fabricante, y que ellos me digan si es posible para ese tamaño y ese caudal de aire incluir esta sección de filtros UV, perdón, de lámparas UV. Yo puedo dejar como ejemplo y vamos a dejarlo como si fuera un filtro metálico, entonces, perdón, metálico. Vamos a dejarle los manómetros, vamos a quitarle esta opción y ahora vamos a pasar con la sección de filtros tipo bolsa. Entonces aquí me despliega la opción, puede venir importante también, ya que llegamos a este punto. Estos filtros tipo bolsa, yo entiendo que, por ejemplo, si en algún proyecto requieran sustituir alguna manejadora de aire que llevaba tiempo, a veces los mismos clientes tienen ya ¿cómo se puede decir? Como un inventario de filtros. Si ustedes ya no necesitan los filtros, nada más basta con que nos avisen. Nosotros tomamos en cuenta la sección para que venga con la preparación para el filtro que ustedes ya tienen, pero sí sería importante que al momento de seleccionar el ventilador, tomemos en cuenta la caída de presión que genera el filtro y a qué caída de presión se va a trabajar ese filtro. Puede ser no sé, la caída de presión promedio, o en algunos casos, o algunos diseñadores optan por diseñar toda la manejadora de aire a filtros sucios. No es lo recomendable, pero en algunos casos se hace. ¿Y por qué se hace? Porque de esta forma nosotros tenemos más fuerza o más potencia en el ventilador para trabajar en condiciones en las que todos los filtros estén completamente saturados. Repito, no es lo óptimo, pero así se puede llegar a seleccionar. Cuando lleguemos a la sección de filtros, vamos a ver esa opción donde se puede incluir, digamos, como un dato adicional, este valor de caída de presión en caso de que ustedes ya tengan filtros, algún inventario de filtros y requieran que la manejadora de aire solamente venga con la preparación para el montaje. ¿Sí? Entonces, aquí de base, los filtros que me selecciona, como pueden ver, aquí me aparece ya la eficiencia de estos filtros bajo la nueva norma, que es la ISO 16890. Entiendo que muchos estamos acostumbrados a trabajar ya sea con MERV o con la anterior norma, que es la EN 779. En internet ya pueden encontrar algunas tablas de referencia donde podamos seleccionar. En este caso yo les puedo decir, por ejemplo, el EPM1 del 60% es ahora te les digo, es equivalente a un MERV 13 o a un F7, a los viejos F7.
Igual a lo mejor algunos de ustedes todavía es lógico que puedan trabajar con los nuevos indicativos que eran F7, casi todos trabajan con MER, con todo lo que es MER, que es de Ashray, pero nosotros sí trabajamos, como ya lo mencionaron, con todo lo que es normativa europea, entonces nos tenemos que apegar. Entonces les puedo decir, el EPM 160 es el equivalente al F7. También tenemos disponible el EPM 2.5 al 50, que este es equivalente a un F6 o un MER 11. Y también tenemos disponible el EPM1 al 85%, que este es aproximadamente, mejor dicho, equivalente a un F9 o un MER 15. ¿Sí? Y cada una de estas secciones, ya sea las de bolsa o las de cartucho, ahorita lo vamos a ver, pueden venir con una sección adicional de prefiltrado. Esto es para extender la vida útil de estos filtros. En nuestro caso, ya habíamos dejado, por ejemplo, una sección de filtro metálico. En este caso vamos a dejarle el prefiltro G4 que me indica. Y también vamos a ver que me da opciones de marcos para esos filtros. El de base es el galvanizado, pero por ejemplo, si la aplicación puede llegar a tener una aplicación de industria alimenticia, farmacéutica, o no sé, por ejemplo, también cuando sea operación en lugares donde haya ambientes corrosivos, este marco también se puede fabricar en acero inoxidable 304 o también puede ser en aluminio. Y al igual que la sección anterior, también puede venir con un manómetro Magnehelic y las tres opciones adicionales. Que sabemos que por tamaño me pide que lo revise directamente con fábrica. Y vamos a dejarle el micro switch para todas las secciones porque sabemos que es un elemento adicional de seguridad. Ahora pasamos a lo que son los filtros de cartucho, que como pueden ver me da las mismas opciones que un filtro tipo bolsa. Aquí lo único que va a variar es que nos va a mostrar, por ejemplo, una eficiencia que no habíamos visto en el tipo bolsa, que es EPM 10 al 70%, pero aún así este es equivalente a un F7 o a un MER 11. O sea, digamos, nada más va cambiando la eficiencia según la norma, pero es la misma equivalencia. Vamos a dejar, por ejemplo, vamos a retirar este. Y como pueden ver aquí ya me seleccionó automáticamente una sección de inspección. ¿Por qué? Porque es necesario en las secciones de filtro tener un apartado donde alguna persona pueda acceder y pueda hacer el cambio. En este caso, este filtro se está haciendo del lado limpio y estos filtros se están haciendo del lado sucio. Porque aquí es donde el software automáticamente nos genera una sección de inspección. Esta sección de inspección puede venir, por ejemplo, aquí dice sin luz o también puede venir con luz. Depende de cada proyecto y de cada cliente como lo requiera. Usualmente nadie solicita en estas secciones, entonces vamos a dejarlo sin luz. Y procedemos a ver lo que serían filtrados terminales. En este caso, los filtros pueden venir con H13 o pueden venir también con H14, que este es el máximo grado de filtración. Usualmente lo que es industria de farmacéutica, algunos laboratorios, o sea, laboratorios de calidad, y todo lo que sería industria de fabricación de componentes electrónicos, siempre opta por terminación final, que puede ser, ya sabemos, directamente en manejadora, si el ducto es muy corto, o si la red de ductos es muy grande, puede ser en cajas de filtro terminal por cada una de los puntos de difusión de aire. En este caso, voy a retirar de aquí, nada más es para revisar las opciones que tenemos. ¿Y qué más podemos ver? Tenemos la sección de carbón activado.
Me da menos opciones, pero aún así me da las básicas, que es para medir nivel de saturación. Pueden venir sin filtros y con el micro switch. Los filtros de carbono activado usualmente son seleccionados cuando se requiere el manejo de aire que pueda contener olores. Entonces el filtro de carbono activado usualmente se utiliza para eliminar olores. También tenemos un filtro adicional, que sería, por ejemplo, en este caso voy a saltarme ahorita me regreso. Vamos a hablar de los filtros electrostáticos, los Crystal, que ya habíamos visto. Estos me dan menos opciones, nada más, por ejemplo, en este caso yo puedo decir quiero que venga con un filtro metálico, como lo habíamos visto. En caso de que filtro metálico se selecciona en caso de que la unidad esté configurada, por ejemplo, como solo filtración. Porque aquí en este caso nosotros tenemos ya unas etapas anteriores que están haciendo todo ese trabajo de filtrado. En este caso ya no sería tan necesario utilizar este filtro metálico. Pero aún así nos da la opción porque no sabemos si en algún punto se llega a requerir, por ejemplo, para una unidad solo ventilación, que requiera trabajar con aire limpio. Vamos a retirarlo. Y aquí también me da una opción. Estos son filtros enrollables. O sea, digamos, de un lado se tiene un rollo de malla filtrante y conforme se vaya saturando, este filtro empieza a girar y nos deja visible o disponible una nueva sección de filtrado totalmente limpia. Se trabaja solamente con, sería como un prefiltro. Un isocore al 30% sería el equivalente a la capacidad de filtrado de un filtro metálico. Entonces, si nos dan a elegir entre un filtro metálico lavable o un sistema de este tipo de filtro rotativo, pues la mejor opción puede siempre ser la más barata, ¿no? En este caso, un elemento que contiene motores puede llegar a ser más caro, pero también puede dar ciertas ventajas, como por ejemplo, si el filtro metálico trabaja o ya tiene periodos definidos en los que se les va a hacer mantenimiento o esa limpieza, este filtro elimina o extiende ese tiempo en el que se va a hacer un mantenimiento para cambio de filtro. Entonces se puede hacer, conforme va rotando o va dejando área limpia de filtrado, la manejadora de aire no para su operación. Nada más es para mencionarlo. Y ahora sí pasamos a la sección de tratamiento como tal de aire. En este caso podemos ver serpentines de calefacción, serpentines de enfriamiento, los módulos de resistencias eléctricas, serían los serpentines de vapor, serpentines de expansión directa y serpentines de recuperación de energía. Ahorita vamos a trabajar con los básicos y como ya lo mencionó el ingeniero Germán Torres, cuando hablemos de recuperación de energía, podemos hablar de serpentines de recuperación de energía y también de recuperadores de energía aire-aire. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, si en nuestro ejemplo es una manejadora de aire, utiliza un serpentín de agua helada. Una vez que nos despliegue esta información, podemos ver que nos da los datos de operación. En este caso, los datos de operación estándar, porque no le hemos dado información del proyecto, siempre los va a tomar como 32 grados de temperatura de aire y 50% de humedad relativa. ¿En qué les puede beneficiar tener instalado este software? Muchas veces nos topamos con gente que nos dice, oye, ¿sabes qué? Necesito una manejadora de aire de 50 toneladas. Sí, pero si recuerdan, la manejadora de aire, el modelo es seleccionado no por capacidad, sino por flujo de aire manejado. Entonces, en ese caso puede llegar a ayudarnos el conocer primero el caudal de aire y después podemos utilizar una herramienta como esta para hacer un cálculo rápido de capacidad. En este caso, si recuerdan, y aquí la herramienta nos los indica, estamos trabajando con un caudal de aire de 30,000 metros cúbicos por hora, pero para manejar ese caudal de aire a esta temperatura
con esta condición de humedad relativa, yo puedo seleccionar, bueno, aquí me das opciones, se las muestro. Una es incluir cuántos son los kilowatts de enfriamiento de cálculo, porque también es importante, se debe de contar con un cálculo para validar esta selección. O en este caso yo puedo decir, ¿sabes qué? Lo que yo los datos que ya tengo es cuánto aire manejo, la temperatura de aire exterior y la condición de humedad relativa. Pero yo quiero saber cuántos kilowatts o qué capacidad requiero en este serpentín para bajarlo de 32 a 14 grados utilizando un fluido. Aquí ya pueden ver la sección fluido, que es temperatura de agua de entrada, 7 grados, temperatura de salida, que es 12 grados, estos son los estándar. Y yo le doy calcular. Y me dice que para este volumen de aire de 30.000 metros cúbicos, con estas condiciones y condición de salida, yo requiero 314.82 kilowatts. ¿Sí? Y también me genera una selección. Y no sé si lo notaron, pero antes de que yo le metiera todos estos datos o lo modificara, aquí me aparecía un tache. Entonces, una vez que me aparece la palomita, significa que la selección está hecha de forma correcta y está dentro de parámetros de operación óptimos. ¿Sí? Ahorita nos vamos a regresar y vamos a hablar de un tema muy importante, que sería cómo nos afecta la densidad del aire. Vamos a incluir también un serpentín de calefacción, nada más para no dejarlo. Y yo le estoy, si notan, yo le estoy dejando el cálculo automático. ¿Sí? Cuando yo selecciono manual, también me empieza a desplegar información adicional sobre las características físicas que yo quiera de ese serpentín. Por ejemplo, ¿qué opciones puedo cambiar? El espacio que hay entre aletas. Por ejemplo, el base siempre es 2.5 milímetros. El tipo de aletas, en este caso las básicas o las bases son de aluminio. También puede ser aluminio prepintado para extender la vida útil en ambientes que puedan ser ligeramente corrosivos. Pueden también ser aletas de cobre. Y también podemos cambiar el tipo de de material de los tubos. En este caso el base es cobre, pero también podemos tener 0 y también pueden ser en material inoxidable. También el tipo del marco lo puedo cambiar, por ejemplo, a acero inoxidable también. Y lo vamos a dejar así para ver qué opciones nos arrojan. En este caso también, como pueden ver, como no le he dado yo datos de operación de temperaturas de aire exterior, está tomando como base menos 5 grados. Vamos a suponer que estamos a 0 grados con una humedad relativa del, vamos a suponer, un 85%. Y como también necesitamos una ingeniería hecha para calcular más o menos cuánto aire requerimos y a qué temperatura la deseamos. Pero si no se tiene, también este software nos da la opción de decir, ok, tengo estas condiciones, ya tengo este caudal de aire manejado. Ahora, en invierno, ahora, ¿qué tanto lo quiero calentar? Vamos a suponer que lo quiero calentar a 20 grados de salida. Pero también me va a pedir la temperatura del fluido. Vamos a dejarle como base, que es agua caliente a 80 grados con una salida de 70 grados centígrados. Lo voy a calcular y ahora me dice, para la cantidad de aire que me pides y las condiciones de entrada al serpentín, tú me tienes que entregar o seleccionar un serpentín de 203.28 kilowatts, ¿no? Estos datos se tienen que cotejar contra los valores de
de cálculo que hayan hecho previamente para una ingeniería. En este caso, por ejemplo, si es una manejadora de aire para confort, puede llegar a ser raro que se tenga, pero para industria forzosamente se debe de tener un análisis térmico. Entonces, este es el que nos va a determinar, ok, ¿sabes qué? En mi análisis térmico me dicen, no, yo calculé que son 250 kilowatts de calefacción, ok, entonces yo le cambio aquí y le digo, para las condiciones de diseño, ahora yo te doy 250 kilowatts y ¿a qué temperatura lo puedo obtener? 24.6. Y eso es lo que hay que cotejar contra ingeniería, ¿sí? También tenemos lo que son las secciones de resistencias eléctricas, que aquí, como pueden ver, es más sencillo porque aquí yo le puedo decir 0, las mismas condiciones que teníamos en el anterior. Vamos a ponerle 85. Y aquí nada más me va a desplegar las opciones disponibles. Por ejemplo, cuántas etapas quieren de calefacción. 24, 30. Y me va haciendo más o menos un cálculo de cuánto obtengo. Para el caso anterior, si yo quisiera obtener la máxima temperatura, yo necesito una resistencia eléctrica de 150 kilowatts para 6 pasos y máximo puedo elevar la temperatura desde 0 grados hasta aproximadamente 15 grados. Como todo, hay limitaciones. En este caso, yo estoy seleccionando la máxima capacidad. Si por ejemplo, el proyecto lo requiere y requiere más capacidad de esto, ahí sí tenemos que revisar la opción de meter una segunda etapa o ya sea cambiar a un sistema diferente. En este caso, por ejemplo, podríamos optar por un sistema de agua, porque para esta capacidad ya, digamos, entraría en rango de operación de a lo mejor un equipo que nos genere agua, ya no hablemos de una caldera, pero sí, por ejemplo, de comprar una unidad bomba de calor generadora de agua caliente. En este caso yo lo quito para quedarme solo con estas dos opciones. Y no sé si lo notaron, pero en el momento en el que quité esto, el software va haciendo ajustes en tiempo real. En este caso aquí ya me metió una sección que es una junta. Aquí lo que me está indicando es que por el tamaño de secciones que estoy seleccionando, automáticamente lo va partiendo, porque depende mucho también de el tamaño general del equipo y cómo se va a transportar. Como el ingeniero Germán ya lo comentó, estos se fabrican en Italia, entonces hay que transportarlas por medio de un container. Entonces se va seccionando, además de que el subir por ejemplo, si vamos a colocar la unidad manejadora de aire en una azotea, subir una unidad de este tipo y se pone un anclaje aquí y otro acá en los extremos, puede llegar a tener repercusiones en la parte central. Entonces no queremos dañar la integridad del equipo, entonces por eso también por seguridad se va seccionando para poderlo subir en varios módulos y una vez que se coloquen en el sitio ya se procede a aplicar un sello y ya se van uniendo. Entonces son modulares. Otra sección que es importante también mencionar es la sección de humidificación. En este caso nosotros tenemos 3, ya lo vimos en la presentación. Sería la sección de humidificación por producción. En este caso, por ejemplo, es la opción base, es nada más la red de distribución, pero yo le puedo seleccionar, por ejemplo, un productor autónomo, que es como tal el humidificador. También aquí depende mucho de quién diseñe, ¿no? Nosotros podemos decir qué opciones tenemos. También incluirle el apartado de... Este es un elemento mecánico que se llama separador de gotas. Y es en caso de que la humedad sea mucha, que cualquiera de los elementos puedan llegar a generar gotas y la velocidad del aire sea
muy alta, todo ese caudal de aire va a chocar primero en esa sección y si hay algunas gotas que estén presentes ahí, se van a quedar aquí y van a escurrir directamente en la charola. Como pueden ver, ese elemento está también incluido automáticamente en los serpentines de enfriamiento. Por ejemplo, si yo me regreso a serpentín de enfriamiento y no requiero en esa sección el serpentín, yo lo puedo quitar y automáticamente lo elimino. ¿Qué otro tipo de humidificador tenemos? El de por espreas. En este caso también depende mucho del caudal de agua que ustedes nos indiquen y la presión de trabajo. Y también puede venir con, o sea, sin bomba, si es por ejemplo suministro por parte de ustedes o del cliente final. O nosotros podemos incluir una bomba también de recirculación de esa agua. Y por último, ese me parece que no se mencionó en la presentación, pero también tenemos humidificación por panel húmedo, que es básicamente, esto es un panel en forma de panal de abejas, que lo que se está haciendo por medio de esta bomba es continuamente estar bombeando agua y mantenerlo húmedo. Entonces, cuando el aire pasa a través de esos huecos, va adquiriendo humedad. Este es un método utilizado por lo que son las, ¿cómo se llama? Se llama enfriamiento evaporativo. Y este nada más lo voy a mencionar ahorita para que lo vean también. O sea, desde aquí también podemos seleccionar la opción de recuperación de energía. Como pueden ver, aquí está el intercambiador aire-aire, que lo que hace es secciona la manejadora en un flujo, que sería de esta forma. Y tenemos un flujo secundario donde nosotros si le ponemos un ventilador aquí de extracción, esos aires nunca se van a tocar, pero van a intercambiar calor por medio de esta sección. Está fabricado por láminas de acero inoxidable. Cuando hablemos de en un webinar aparte, vamos a ver cuál es la importancia de trabajar con los caudales de aire requeridos, porque en algunos casos, cuando se cuenta con extracción de aire, lo que hacemos es básicamente aventar todo ese aire previamente tratado hacia la atmósfera. Entonces, al utilizar un elemento de este tipo, de todos modos, se va a contar con extracción de aire, sí, pero podemos aprovechar parte de ese calor o de ese tratamiento de aire previo, como ya lo había mencionado el ingeniero Torres, es para eficientar la climatización de una zona. Entonces, nada más se los muestro para poder continuar. Le vuelvo a dar calcular para que me aparezca la palomita y poder seguir continuando. Y por último tenemos la sección de otros componentes donde podemos encontrar secciones de pleno, que lo que hacen nada más es poner una sección adicional. No tiene gran tema. La sección de ventilador, esta sí es importante. Vamos a dejarle que piense porque hace un cálculo previo para calcular la caída de presión de los elementos ya seleccionados y con el caudal de aire que ya habíamos seleccionado. Entonces nos arroja automáticamente una preselección de un ventilador que cumple con la caída de presión para vencer todas estas secciones manejando este caudal. Espera unos segundos. Si quieren, seguimos también contestando preguntas en el chat que tengan. Ok, entonces, como pueden ver, aquí me seleccionó un ventilador que es de aspas curvadas hacia enfrente. Entonces, para una alta caída de presión, estos no son recomendables. Para bajas caídas de presión, sí. Pero es importante nada más señalar cuáles son los tipos que tenemos. En este caso son los centrífugos. Y también tenemos centrífugos con las aspas curvadas hacia atrás para altas presiones. Nada más que aquí lo cambie. Y como pueden ver, también cambia el modelo. También podemos tener
las opciones de Plenum Fan. Estas son aún más eficientes y también trabajan con amplios rangos de caída de presión estática. En este caso, aquí hay una casilla donde yo le voy a proporcionar al software los datos que ustedes generen de cálculo de caída de presión en ductos, que incluye toda la red de ductos, elementos como codos, bifurcaciones, filtros adicionales que puedan incluir, serpentines adicionales que puedan incluir, las rejillas de difusión de aire, como tal los difusores, o si cuentan con algún otro elemento que pueda llegar a generar alguna caída de presión, como una compuerta de balance o una caja VAB. Y este dato ya nada más se obtiene de ahí. Nosotros podemos modificarlo, vamos en este caso a seleccionar 250 pascales, que es aproximadamente lo de una pulgada de columna de agua. Y le voy a dar aquí refrescar o seleccionar para que me diga cuál es la capacidad, la presión total de este ventilador de trabajo y que me diga qué tan ruidoso es. Y aquí es la potencia que tiene, la eficiencia, perdón. Dentro de este tipo de ventiladores tenemos más opciones para seleccionar. En este caso, si requerimos que el ventilador venga con algún recubrimiento de pintura epóxica para ambientes que puedan llegar a ser potencialmente corrosivos. Y nos dice en micras cuánto quieres que se le agregue. Ahorita no lo vamos a seleccionar. Puede venir con aislamiento de sonido, protección contra accidentes, que en este caso, para este tipo de ventilador, lo que hace es incluir una malla de este lado para evitar que si por error alguien está trabajando de este lado, no sea, o cualquier elemento que se haya dejado aquí, no sea absorbido por el ventilador. También la opción que es de la mirilla, para saber si alguien está trabajando dentro antes de arrancarlo. Y puede venir también seleccionado con una botonera de paro de emergencia, que en este caso sería esta opción. También podemos seleccionar si queremos que sea, si ya incluya el equipo un variador de frecuencia. En ese caso tendríamos que ponerle aquí la opción con inverter. ¿Qué otro tipo de opciones tenemos? Una vez que ya hayamos seleccionado el ventilador, podemos incluir a lo mejor una sección de silenciador en caso de que los niveles de ruido que genera este ventilador sean excesivos para la aplicación. Nosotros le metemos una sección de silenciador, pero como pueden notar también, el software nos va diciendo, después de aquí, de aquí para acá, ya había calculado, pero si tú le sigues metiendo más opciones, significa que la caída de presión va aumentando. Entonces, ojo, revisa la selección de este ventilador. Por eso me marca un tacho. En este caso yo lo retiro, no lo quiero, pero aún así me muestra la alarma o la alerta. Y no hay problema, nada más le vuelvo a dar seleccionar para que vuelva a hacer el cálculo con los elementos que ya seleccioné. Como les había comentado, puede venir una sección en caso de que yo quiera separar elementos y decir, ok, quiero que me llegue aparte solamente la sección de ventilador o que esta misma sección incluya el serpentín de calefacción. En este caso vamos a quitarla. Y también nos puede incluir una sección de mantenimiento. Y por último, un túnel germicida. Al igual que las opciones que son para filtros, depende mucho del tamaño. Por ejemplo, en este caso no me deja seleccionar porque no hay túneles germicidas de este tamaño. Puede que para una unidad manejadora de aire que maneje menos aire, o sea, un modelo más pequeño de manejadora, me permita seleccionarlo, pero en este caso, no. Y como lo comentó también el ingeniero Torres, nosotros contamos con elementos adicionales para filtración, no nada más para filtración de aire, sino para esterilización de aire, que se puede instalar directamente en ducto. Vamos a suponer que fuera el caso. Aquí tengo un apartado que también es caída de presión adicional.
yo estoy dejando esta selección base como si nosotros estuviéramos supliendo todos los filtros, pero si yo le quiero incluir una sección adicional que no está calculada previamente, y yo digo, esta sección de esterilización de aire me genera 200 pascales, yo los pongo como un adicional y le doy seleccionar para que automáticamente me diga qué modelo es el requerido para esa caída de presión. Como pueden ver aquí ya me cambió el modelo, me da un modelo de ventilador con motor más grande. Y pues básicamente estas serían todas las opciones con las que podemos configurar la manejadora. Como se mencionó previamente, íbamos de lo más sencillo a lo más complicado o complejo. Y es precisamente esto. O sea, ustedes pueden ver, ya nos tomamos, vamos para 40 minutos adicionales, donde solamente se están mostrando todas las opciones que tiene cada una de esas secciones. No nada más cuántas secciones tenemos, sino dentro de cada una de las secciones, qué opcionales puedo elegir. Entonces, al final de tener una selección previa, aquí lo único que me haría falta, digamos, es incluir una sección para descarga de aire. Vamos a suponer que nuestros clientes nos dijeron, sí, quiero que las dos vengan con puerta, pero que la descarga sea superior. Nada más le doy aquí, que vuelva a recalcular porque le estoy incluyendo un elemento adicional que me genera caída de presión. Y una vez que todo esto esté, digamos, con palomitas, o sea, que esté OK, ya puedo pasar a esta sección. Si recuerdan, les había hecho el comentario sobre la importancia de la densidad del aire. No es lo mismo una manejadora de aire operando a nivel del mar que una operando, por ejemplo, en Toluca, que estamos en una altitud superior a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. En este caso, por ejemplo, si yo le cambio a esos 2.500 de altitud, aquí me empieza a dar opciones, ¿no? En este caso también es el grueso del aislamiento térmico. Vamos a irnos por el máximo, que es 60 milímetros, y aquí podemos ver cuáles son los opcionales que tenemos. Vamos a suponer que es un entorno de alta corrosión. Yo le doy la opción que sea Magnelis, esta es la más fuerte que tenemos. Y yo quiero que la opción de aislamiento térmico sea lana mineral. Y aquí también tengo opciones de la estructura, ¿no? Puedo pedir que también la base, o bueno, la estructura soportante sea en el mismo material que el panel externo, que las compuertas estén fabricadas, por ejemplo, en aluminio, con sellos. Y aquí me va a preguntar construcción, tipo de construcción. Cuando dice without roof, o sea, sin techo, significa que la unidad manejadora de aire va a ser instalada en interior. Entonces yo le doy aquí la opción de con cubierta de paneles prepintados. Aquí, si nosotros seleccionamos esta, nos va a dar como resultado al final de la fabricación que una capa adicional en la parte superior, no nada más le va a ayudar para soportar la lluvia, sino por ejemplo granizo. En zonas donde puede llegar a generarse granizo, donde pues ya conforme vamos viendo las noticias, vemos que el granizo es cada vez más con pelotitas ya, entonces pueden llegar a dañar los equipos. En este caso seleccionamos esta y también nos permite seleccionar el tipo o el material de la charola de condensados. En este caso nada más tenemos dos opciones, puede ser galvanizado o puede ser en acero inoxidable. Esta sección no la vamos a tocar. Y también nos permite saber cuál es el lado de conexiones. Por ejemplo, de inspección, hace referencia a lo que son las puertas. Si queremos, por ejemplo, que todas las puertas sean del lado derecho, tomando en cuenta el flujo del aire, quedarían de este lado. Y todas las conexiones hacen referencia, por ejemplo, a conexiones a serpentines y conexiones eléctricas, por ejemplo, en el caso de seleccionar una
las resistencias eléctricas o el humidificador o todos los elementos que tengan conexión eléctrica serían del lado izquierdo. Y por último, nosotros tenemos que seleccionar siempre unidad instalada en un país fuera de la Unión Europea. Y nosotros le vamos a dar a aceptar. Y como pueden ver, 3 secciones se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos la densidad, o sea, el valor de densidad de aire, nada más por el hecho de ajustar la altitud. Entonces, si antes yo le había dado que para este flujo de aire, con estas condiciones, y yo quería obtener aire a 14 grados, me requería los 314, ahora lo vuelvo a calcular, y como pueden ver, ahora ese mismo flujo de aire, con estas mismas condiciones, pero ya afectada por la densidad o por el dato de densidad de aire, empieza a requerirme menos capacidad. O sea, es importante siempre en sus proyectos incluir ese cálculo o ese ajuste por densidad del aire. Y lo mismo pasa con el serpentín de calefacción. Lo podemos ver aquí. Bueno, en este caso no cambia la capacidad porque yo le había dicho que necesitaba los 250. Pero ahora en vez de calentar hasta, me parece que estaba creo que 24, ahora me va a llegar hasta 33.4. Y también en el ajuste por la capacidad, un aire menos denso tiende a requerir menos energía en el lado del motor, como lo vimos aquí. Sí, no sé si alcanzaron a ver, antes el valor era de 10 punto algo, ahora es de 9.48. O sea, entre más alto trabajemos, los ventiladores van a ser más eficientes, o sea, van a trabajar con menos potencia, van a requerir menos potencia. Y también vemos un incremento en eficiencia en los intercambiadores. Entonces, al final, nada más resta, como pueden ver aquí, la opción para guardar el proyecto no está habilitada hasta que yo le dé aquí la opción de el icono del dólar o del peso y me va a dar un valor y también me va a dar la eficiencia en Eurovent. En este caso no estamos seleccionando la más eficiente porque hay parámetros que hay que cumplir, ¿no? Pero ahorita nada más es un ejemplo, nos afecta. Y una vez que ya tengamos todo esto y ya hayamos obtenido el precio y la certificación o el grado Eurovent, nosotros ya podemos darle guardar. Aquí podemos modificar algún dato que requiera y ponerle algún indicativo como, por ejemplo, unidad manejadora de aire 01. Le damos a aceptar. Y me va a pedir un número de trabajo. En este caso le voy a poner yo 000 a todo. Entonces ya tenemos propiamente seleccionado una unidad manejadora de aire. ¿Qué resta? Generar un reporte. En este caso, en este reporte yo le puedo incluir un pequeño dibujo. Puedo pedirle también que me imprima en formato que se presentaría como AutoCAD y le pongo que no me muestre el precio, pero sí un diagrama. Le doy a aceptar. Dejo que compile la información y ahorita vamos a ver por último cuál es el reporte que nos genera. Entonces, fíjense que con la herramienta ustedes tienen muchas cosas. Uno, pueden diseñar la herramienta, pueden diseñar la manejadora de aire acondicionado y empezar a probar, oye, si coloco este motor, me va a costar más, si coloco el otro, ¿cuánto? Si le coloco este filtro o el otro, hace análisis de sensibilidad de precios uno. Los precios son indicativos porque no son los reales. La herramienta no va a arrojar los precios reales. La idea es que una vez ustedes tengan la manejadora que ustedes quieren, no las transmita y nosotros le generamos el precio hacia ustedes, ¿no? Listo, perdón. Eso no, está bien. Es información importante. Entonces, por último, ya para cerrar con este tema, este es el reporte que les generaría la herramienta. Si yo le doy zoom, me dice realizado por su servidor, el nombre de la unidad manejadora de aire que yo le di, la fecha y ya propiamente todos los datos físicos de selección del equipo, empezando por la serie,
y el modelo. Aquí nos muestra los espesores del panel que habíamos seleccionado, el tipo que ya habíamos seleccionado, tipo de compuerta, factor de recirculación, 0, es aire 100% exterior. Nos está diciendo que esta selección hecha alcanza un grado energético de Eurovent clase D de la normativa 2016 y dice la unidad no cae en ecodiseño, ¿no? Eso es para la Unión Europea. También tenemos datos que siempre son comparativas a la hora de solicitar o presentar los proyectos sobre los grados de fuga que pueden llegar a tener, el tipo de fortaleza, la transmitación térmica y el puente térmico de todos los elementos de la unidad manejadora de aire. Nada más como corroboración también les dice el tipo o el lado seleccionado para puertas y el lado seleccionado para conexiones. Entonces yo le doy aquí a la siguiente página. Ahora nos va a dar los datos físicos del equipo, ¿no? Nos va a mostrar para el caudal seleccionado, el ventilador está seleccionado con los 250 que le habíamos propuesto y también nos dice altitud de proyecto, que ya vimos que sí afecta a la hora de seleccionar una unidad manejadora de aire, incluir si es 0 grados, o sea, a nivel del mar, o la altitud real de operación, dependiendo de cada uno de los proyectos, ¿no? Y vemos aquí un pequeño dibujo con todas las secciones previamente seleccionadas. Como pueden ver, también está dividido en módulos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 módulos. Y aquí nos dice por cada uno de los módulos, en orden, cuál es el largo de cada uno de ellos. Si sumamos todos estos, nos debe dar la longitud total del equipo. Y en este caso, la profundidad. Así como la altura del equipo. Este dato es la altura que hay, digamos, de panel a panel. Y dice más 120 milímetros, que es la altitud de la base. Y también nos incluye una sección con una carta cifrométrica generada por el software, donde podemos ver gráficamente cuáles son las temperaturas que nosotros le dimos de diseño y cómo se está comportando. Nada más indicativo. Siempre debe ser soportada con una ingeniería para hacer una comparativa real y óptima. Y aquí nos empieza por sección, como podemos ver, sección 1, datos de cada uno de los elementos que habíamos previamente seleccionado. En este caso, por ejemplo, sección de aspiración, nos indica esa compuerta, cuál es el caudal que maneja, si nosotros la seleccionamos, por ejemplo, predispuesta para motor, o si la seleccionamos con, por ejemplo, alguna compuerta manual. Nos dice esta sección en específico, cuánta caída de presión está generando. Y en este caso también nos da los datos de los filtros metálicos, o sea, dimensiones y cantidades. Nos dice también la caída de presión, por ejemplo, en este caso, inicial, medio, y esta es a filtro sucio. También nos muestra toda la información que previamente habíamos seleccionado. Aquí en este reporte viene incluida. ¿Por qué? Porque este es el reporte que usualmente se le hace llegar a los clientes finales para que ellos puedan validar que todo lo que ellos requieren está incluido en el costo que les vamos a dar. Mismo caso para los filtros de bolsa, también nos indica que incluye prefiltro y sus caídas de presión y como tal ya los datos del filtro de bolsa. Seguimos avanzando. Los datos bueno, aquí es batería de frío, hace referencia al serpentín de frío y el serpentín de calor. Estos son todos los datos técnicos, por ejemplo, para el lado el serpentín de agua caliente, cuando se haga el cálculo hidráulico para selección de bombas, pues es importante contar con este dato, que es la caída de presión que genera ese serpentín. Y el mismo caso para el agua caliente.
sección de pérdida de carga es un dato que requerimos para la selección correcta del sistema de bombeo. Y todos los datos del sistema de ventilador. En este caso, si recuerdan, yo le había puesto, esto es lo que habíamos, los 250 son para ductos y los 200 adicionales por si se instala algún sistema adicional de esterilización de aire en ducto, que también va a llegar a generar una caída de presión. Entonces siempre es importante tomar en cuenta todos esos elementos a la hora de seleccionar el ventilador para que nos dé la capacidad correcta. Y esta es la última sección. Y si recuerdan, le había habilitado la opción de que me mostrara el dibujo como si se tratara de un AutoCAD. Más o menos así se vería. Hay una casilla que no seleccioné que es guardar AutoCAD. Entonces, al momento de que ustedes instalen, perdón, la herramienta les va a preguntar cuál es la ruta de instalación que van a tener, y cuando ustedes seleccionen esa ruta, perdón, les va a, esa misma ruta la sigue y les va a desplegar unas carpetas donde cuando ustedes le seleccionen en la casilla salvar, ahí van a poder encontrar el archivo en DWG de este dibujo. Y pues eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, háganos favor de compartirla.